Historia de México, siglo XX. El régimen porfirista, aspectos políticos y culturales. Primer periodo de gobierno de el general Díaz. Se ha dicho que el único gobernante que dio paz y prosperidad a nuestro país fue don Porfirio Díaz y que solo él pudo refrenar las inquietudes de los rebeldes y fomentar el trabajo para bien de todas las clases sociales de México. Al estudiar este periodo, nos convenceremos de que tal afirmación es inexacta, pues tal prosperidad no era más que aparente y en beneficio de una minoría capitalista, y de que, si la paz se conservó en el país por más de 30 años, fue con detrimento de las libertades del pueblo. El poder público hizo una alianza con los militares, las clases acomodadas y los extranjeros influyentes para explotar al pueblo bajo un régimen de paz aparente y de opresión efectiva. Después de haber vencido definitivamente a los lerdistas y a los iglesistas, el general Díaz volvió a encargarse del poder ejecutivo provisionalmente de febrero de 1877, dedicándose a reorganizar la administración pública y expidiendo la convocatoria para elegir los supremos poderes. Verificadas las elecciones, el Congreso declaró presidente constitucional de la República a don Porfirio Díaz, quien tomó posesión el 5 de mayo de 1877 para el periodo que terminaría el 30 de noviembre de 1880. En 1878 se reformó la Constitución en el sentido proclamado por el Plan de Tuxtepec, prohibiendo la reelección del presidente y de los gobernadores de los estados. Casi todos los lerdistas se habían sometido al nuevo régimen, pero en 1878 el general Mariano Escobedo se levantó en armas en la frontera norte proclamando el restablecimiento del Lerdo de Tejada, pero este movimiento fracasó, al igual que otros de la misma índole. En 1879 se sublevó en el puerto de Alvarado el buque de guerra Libertad, y como este hecho estuvo ramificado en Veracruz, el gobernador Mier y Terán aprehendió al doctor Albert y a otras personas que juzgó complicadas en el movimiento. El gobierno de Díaz consideró este como otro posible movimiento lerdista y dio al gobernador de Veracruz la terrible orden de mátalos en caliente, que equivalía a sacrificarlos sin formarles causa, sin llevarlos ante un juez, lo cual se ejecutó, mandando a matarlos todos el general Mier y Terán, lo cual causó profundo disgusto y malestar en el país. Como paso inicial para imponer el orden, Díaz reorganizó el ejército, pero en vez de darle licencia a los jefes y soldados, como lo había hecho Juárez, él lo fraccionó en pequeñas fuerzas que fueron a cubrir guarniciones en diversos lugares del país. Con el auxilio de su inteligente colaborador, don Justo Benítez, Díaz había logrado establecer un verdadero gobierno centralista bajo la apariencia de un régimen federal, para lo cual removió a la mayor parte de los gobernadores y promulgó la ley orgánica del artículo 116 de la Constitución, con objeto de evitar los problemas locales en los estados. Antes de concluir su periodo, el general Díaz tuvo la satisfacción de reanudar las relaciones diplomáticas con Francia en noviembre de 1880, declarando los dos gobiernos que ninguna reclamación podría presentarse ni hacerse valer por hechos anteriores a esa fecha. Estando a punto de terminar el periodo presidencial en 1880, se inicia activamente la lucha electoral, formándose diversos grupos políticos que postulaban al general Manuel González, al licenciado Justo Benítez, al general García de la Cadena y a otros candidatos. Don Justo Benítez, que había sido el más eficaz colaborador del general Díaz, creyó ser el más indicado para sucederle en la presidencia, habiendo además en el Congreso una mayoría de representantes partidarios suyos. Pero, cuando se efectuaron las elecciones, Benítez fue derrotado por González, que representaba al partido militar y que iba a gobernar bajo la influencia y la autoridad personal del general Díaz. El 1 de diciembre de 1880 tomó posesión de la presidencia el general Manuel González, quien desarrolló su gobierno sobre las bases que había establecido el general Díaz. La misión del presidente González consistió en reafirmar el régimen de la dictadura iniciado
desde el primer periodo del gobierno del general Díaz, subordinando los poderes de los estados, los municipios y las cámaras al poder central. Durante su administración, tres cosas sobre todo llamaron la atención. Primero, el asunto de Guatemala, que reclamaba el estado de Chiapas y el territorio del Soconusco. Segundo, la depreciación de la moneda de níquel, cuya circulación fue rechazada por el pueblo. Y tercero, la discusión de la deuda inglesa, que fue desaprobada por el Congreso. Hasta este momento, el ejército mexicano no era una institución sujeta a la organización y disciplina del militarismo clásico, sino una masa de aventureros y de hombres forzados por la leva. Para corregir esta grave irregularidad, el gobierno intentó introducir en el ejército algunas reformas de organización con el objeto de hacer de él uno de los más firmes apoyos del Estado. Con don Manuel González dio principio a esta tarea, para lo cual se reorganizó el Colegio Militar, fundó la Escuela Médico Militar, dispuso el establecimiento de colonias militares en Baja California y expidió la primera ordenanza militar del ejército mexicano. Además, instaló una fábrica de armas, dotó a los soldados con armamento moderno y fijó en 26,000 hombres los efectivos del ejército. Durante el periodo del general González, se reformó la Constitución de 1857, retirando al presidente de la Suprema Corte de Justicia la facultad de sustituir al presidente de la República y declarando que en las faltas temporales o absolutas de éste entraría a ejercer sus funciones el presidente del Senado o el de la Comisión Permanente en los casos de receso del Senado. Al concluir su periodo, don Manuel González entregó el gobierno a don Porfirio Díaz, declarado presidente constitucional para el periodo del 1 de diciembre de 1884 al 30 de noviembre de 1888. El nuevo régimen porfirista se inició con una política de conciliación. Los lerdistas se sumaron a él ante la imposibilidad de que Lerdo recobrara el poder y los militares de la vieja guardia, que habían acompañado a Díaz en sus rebeliones contra Juárez y Lerdo, recobraron sus grados y empleos. Por otra parte, Díaz llamó a colaborar con él a los hombres de la nueva generación liberal, con pretensiones científicas y humos aristocráticos, a los cuales llamó el pueblo el Grupo de los Científicos, representativos de la burguesía nacional en estrecha alianza con los imperialistas norteamericanos. Militares y científicos se disputaban los puestos públicos y, organizados en partidos, tomaron posiciones en la política. Don Porfirio equilibró sus fuerzas, concediendo dávidas y privilegios a unos y a otros y apoyándose en ambos. Pronto los viejos porfiristas fueron desapareciendo de la escena política para dejar el lugar a los nuevos porfiristas científicos. Los generales Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y Manuel González se retiraron a la vida privada a gozar de sus riquezas, al tiempo que otros se fueron gastando en la política o fueron asesinados, como García de la Cadena y Ramón Corona. Próximo a terminar el segundo periodo presidencial del general Díaz, el círculo porfirista promovió que continuara el presidente en el poder y, al efecto, volvió a reformar la Constitución de 1857 en el sentido de permitir por una sola vez la reelección presidencial. De este modo, se destruyó el principio de no reelección que sirvió de bandera al propio general Díaz al acaudillar la rebelión de Tuxtepec. Así fue como, al terminar su segundo periodo constitucional, resultó reelegido el general Díaz, habiendo rendido la protesta de ley el 1 de diciembre de 1888 para el periodo que terminaría en 1892, y así continuó ininterrumpidamente en el poder hasta que fue derrocado por la revolución en 1911.